Queridos alumnos, un saludo afectivo a todos ustedes y a sus familias. En esta segunda entrega de etimologías latinas nos vamos a referir a los pronombres y a las preposiciones. Una de las características muy importantes es que los pronombres se emplean para sustituir al sustantivo o nombre. Pueden usarse desempeñando el papel de los sustantivos o los adjetivos. Allí en su libro, en la página 152, está la tabla precisamente que corresponde a los pronombres personales, a los pronombres posesivos y a los pronombres demostrativos. En el caso de los pronombres personales, se nos establece que para la primera persona del singular, el pronombre a utilizar sería ego, que en castellano, en español, significa yo. Para la primera persona del plural, el pronombre personal sería nos, que significa en castellano nosotros. Para la segunda persona del singular está el pronombre tú, que ha pasado íntegramente al castellano español con tú, y en la parte plural, la segunda persona del plural corresponde a vos, que significa vosotros o ustedes. El vosotros todavía se utiliza mucho en algunas zonas, como por ejemplo en el caso de España o en América del Sur. En los pronombres personales para la tercera persona del singular se utilizan los pronombres ile, ila, ilu. Ile, que sería él, ila, que sería ella, ilu, que significa elo. Esto es para el singular, la tercera persona del singular. Para la tercera persona del plural estaría ile, ilae, ila, que es en caso concreto para la parte del castellano serían ellos y ellas. En la tabla de pronombres posesivos de esa misma página, de la página 152, están los pronombres posesivos que corresponden al masculino, al femenino y al neutro. Para el masculino está meus, mío, tus, tuyo, sus, suyo, noster, nuestro, vester, vuestro, sus, que es suyo, el suyo de ello o suyo de ellas. Para los pronombres posesivos desde el ámbito femenino se utiliza mea, mía, tua, tuya, sua, suya, nostra, nuestro, vestra, vuestra, sua, suya, de ellas. Para la parte de pronombres posesivos desde el ámbito neutro se utiliza meum, meum, mío, tum, tuyo, sum, suyo, nostrum, nuestro, vestrum, vuestro, sum, que en este caso también se aplicaría al suyo de ellos o de ellas. Una de las cuestiones también importantes es los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos latinos son variados y entre ellos tenemos a iste, ese, ista, esa, istu, eso, ic, este, ac, esta, hoc, esto, y ile, aquel, ila, aquella, ilu, aquello. Es muy importante exactamente que nosotros nos aprendamos estos pronombres, los repitamos constantemente para que podamos hacer uso de ellos. Algunos ejemplos que en este momento voy a dar y que usted al escucharlos trate de imaginarse su significado en español. Claro que yo daré el significado en español después de haber leído la oración. Non vos elegistes mi, ego elegí vos. Repito la oración. Non vos elegistes mi, ego elegí vos.
La traducción sería: vosotros no me escogisteis, yo escogí a vosotros. Non vos elegisteis mí, ego elegí vos. Vosotros no me escogisteis, yo os escogí a vosotros. En un momento determinado podemos unir los pronombres personales con los pronombres posesivos para dar mayor énfasis. Por ejemplo, habíamos establecido que la primera persona del singular es ego, ¿ok? Y que en un momento determinado, en el pronombre posesivo, en el masculino, la raíz me, que significa mío, puedo hacer énfasis, por ejemplo, en egomet, que significa yo mismo, egomet, yo mismo. Meimet, que significa de mí mismo. Timet, a ti mismo. Una de las cuestiones importantes es que podemos unir pronombres personales con posesivos para dar mayor énfasis. Otro ejemplo. Ae, puella, pulcra es. Ae, puella, pulcra es. ¿Cuál crees que sea, desde el castellano, el español, el traducir esta frase en latín? Hae, puella, pulcra es. Hae, puella, pulcra es. Esta niña es bella. Esta niña es bella. Hae, puella, pulcra es. Aquí la oración se utiliza como adjetivo, pero en un momento determinado también puede funcionar como pronombre en la siguiente oración. Hae, pulcra es. Hae, pulcra es. ¿Qué te imaginas que sea la traducción de hae, pulcra es? Esta es bella. Allí, repito, se utiliza como pronombre. Otra de las cuestiones importantes que nosotros debemos de establecer es cómo poder utilizar estos pronombres en algunas otras oraciones. Si yo digo César duas legiones conscribi, cum is Rodanum transit. César duas legiones conscribet, cum is Rodanum transit. César recluta 2 legiones, con ellas cruza el Ródano. César recluta 2 legiones, con ellas cruza el Ródano. César duas legiones conscribe, cum is Rodan transit. No sé si hayas escuchado la palabra idem. Idem. ¿Te imaginas qué es idem? Ok, idem significa lo mismo. Siguiente oración. Al día siguiente trasladan el campamento del lugar. Lo mismo hace César. Al día siguiente trasladan el campamento del lugar. Lo mismo hace César. En latín, postero die castrac ex locomoven, idem faci César. Postero di castra ex locomoven, idem faci César. Al día siguiente trasladan el campamento del lugar. Lo mismo hace César. ¿Has escuchado la expresión quis venit? Quis venit significa ¿quién va? ¿Has escuchado la palabra quic dicis? Quic dicis.
¿qué dices? Eso significa ¿qué dices? En un momento determinado, cuando no entiendas a alguien decir algo, o sea, ¿qué dices? En latín. Lo vas a hacer de forma muy bonita. Qui dices? Qui dices? ¿Has escuchado la palabra ¿qué hombre viene? ¿Qué hombre viene? ¿Qué hombre viene? Qui homo venit. Qui homo venit. ¿Qué hombre viene? En este momento quizá tú me estés preguntando, ¿qué cosa dices? Enrique, ¿qué cosa dices? En latín, quod rem dices, con rem dices, con rem dices, ¿qué cosa dices? Estos elementos nos llevan precisamente a poder explicar algunas de las palabras que vienen en la página 153. Cuando nos hablan del pronombre latino y el pronombre en español. Aliquen, aliquo, alguien o algo. Aliquen, aliquenum, alguno. Nec uno, ninguno. Quisque unus, cada uno. Nemo, nadie. Nihil, nada. Unos, una, unum, uno único. Ulus, ula, unum, alguno. Nullus, nula, nullum, ninguno. Solus, sola, solum, solo. Totus, todo. Alter, altera, alterum, uno de dos. Alius, alia, aliqua, uno de muchos. Neutor, neutra o neutron, ninguno de los dos. Certus, cierto. Nimenem, ninguno. Otro de los temas de los cuales vamos a hablar en esta segunda entrega son las preposiciones. Las preposiciones son palabras invariables apuestas a un sustantivo que sirven para precisar el significado de los casos. En latín, solamente el caso acusativo y el caso ablativo, de los cuales ya hemos hablado en su momento, admiten preposición. Podemos clasificar el tipo de acepciones que expresan en locales, temporales y nocionales. En la página 154 de su libro, hay una serie de preposiciones latinas. En la tabla de la página 154 está el prefijo y la preposición latina. En la preposición latina está ad, ante. En el caso de ab, la preposición latina, en este caso la letra A, significa alejamiento, separación o también origen. La preposición latina ad nos establece dirección. La preposición latina ante nos establece anterioridad en el espacio, en el tiempo. Cuando decimos anterior, antelación. Circum, alrededor, en torno a. Contra, oposición. Cum, unión, compañía. De, separación. Ex, punto de partida o pérdida. Extra, fuera de. In, dirección, lugar. Inter, entre, en medio, dentro. Desgraciadamente este año no va a haber interjesuíticos, es decir, deporte entre las distintas escuelas. Op, por causa de, contra. Puede indicar también intensificación, por ejemplo, observar. Observamos a detalle. Per, por medio, durante. Post, posterior, en el espacio y en el tiempo. También tenemos lo que corresponde a lo que es prae, que en un momento determinado nos establece posterior en el espacio y en el tiempo. Pro, en lugar, delante.
Otro de los elementos importantes tiene que ver con sub, por ejemplo, en el caso concreto de subterráneo, submarino, que es debajo, abajo. También en un momento determinado tenemos super, que significa en español sobre, encima de. Trans, del otro lado, detrás. Translúcido, por ejemplo, la palabra translúcida. La preposición latina ultra, al otro lado, más allá. En un momento determinado, esta palabra ultra, por ejemplo, la utilizamos para denominar a algunos grupos, por ejemplo, de choque, los ultras, que en las universidades a veces encontramos, o que en estas últimas manifestaciones, por ejemplo, feministas, pues hemos visto una muy buena cantidad de grupos denominados ultras que por medio de la fuerza pues tratan de conseguir algunas de sus cosas en cierta forma. Ahora, en la página 156 es muy importante que de tu libro puedas encontrar una unión de un componente con proposiciones latinas. Por ejemplo, en el caso concreto de la palabra absolver, ab más solvere, que significa desatar, alejar de las ataduras. La palabra aborto, la partícula o la preposición ab, que significa separación, alejamiento, más ortus, nacimiento, es decir, es separar del nacimiento. En un momento determinado, la palabra aborto es separar aquello que está por nacer. Abdicar, ab más dedicare o dedicarse, es abdicar, es alejarse de aquello a lo que alguien se dedica. La preposición ad, que significa dirección, intensificación, por ejemplo, adaptar, ad más aptus, adaptus, ¿verdad? Que normalmente sería dispuesto para ajustar, para acomodar, es decir, adaptarse a. Admirable, ad más mirabilis, mirabilis es maravilloso, mirabilis, maravilloso. Admirabilis, es decir, tender hacia lo maravilloso. Adverso, ad más versus, dar vuelta, hacer lo contrario. En un caso determinado, pues el adversario es el contrario, por así decirlo. Allí en su libro, entonces, las preposiciones y los componentes nos llevan precisamente a generar una serie muy importante de significados que nos ayudan mucho para el manejo de las preposiciones en latín. Yo les pediría de la manera más directa que esperen la siguiente tarea. En esta segunda tarea que les voy a subir por la red, les agradezco mucho los trabajos que me han entregado, algunos de ellos muy bien realizados. Yo les pediría también, por favor, bueno, no es el caso en este del libro, pero cuando sean ejercicios del libro, ojalá su letra sea observable, porque sí, cuesta trabajo a veces no leer en latín, sino creo que es egipcio o no sé qué idioma estén escribiendo. Yo les agradezco mucho, queridos alumnos. Ojalá nos podamos ver ya posteriormente, si no para abrazarnos, cuando menos darnos un saludo. Dios los bendiga, bendiga a sus familias. Gracias.